¿Cómo cambiar idioma en FIFA 22? Seguramente ya tienes el FIFA 22, pero estás aburrido de los comentarios que tienes o simplemente te vino con un idioma que no te gusta y lo quieres cambiar. Este método funciona para PC, para Origin, así que te voy a decir rápidamente cómo cambiar el idioma de los comentarios de FIFA 22. Vamos con el tutorial. Bueno gente, esto es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a FIFA. Aquí vamos a cargar nuestro archivo de configuración y lo primero que vamos a hacer es ir a opciones y ver en qué idioma tenemos nuestro FIFA 22. Por supuesto yo lo tengo en español de México porque tengo los relatos de Palomo y Kempes, pero esto sirve para cambiar de un idioma a otro cualquiera sea. Así que vamos a la parte de personalizar. Vamos ahora a configuración, vamos a configuración del juego y vamos a el apartado que dice audio. Aquí en audio vamos a audio partidos y como pueden ver dice español latinoamericano, comentarista en la banda no tiene y bueno, acá no tenemos la opción de cambiarlo, pero podemos descargar los idiomas de otro narrador. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos de la forma más sencilla y tenemos que ir a Origin. Ahora les vamos a mostrar qué pasos tenemos que hacer en Origin. Muy bien gente, ya estamos en Origin. Recordar que esto es para PC, tienen que tener Origin instalado y vamos al apartado de biblioteca de juegos y ahí vamos a hacer clic en la portada del juego de FIFA 22. Se nos va a abrir esto y vamos a ver un engranaje que dice ajustes. Hacemos clic ahí y vamos a propiedades del juego. Ahí tenemos general, almacenamiento y opciones de ejecución avanzadas. Vamos a hacer clic aquí y van a ver que dice idioma del juego. Aquí vamos a abrir y simplemente vamos a elegir el idioma que queremos instalar. En el caso yo tengo español México, vamos a poner español de España. Vamos a cambiar el idioma, vamos a guardar y vamos a cerrar. Inmediatamente van a ver que el juego comienza a descargar el idioma. ¿Ve? Pueden verlo aquí y pueden verlo aquí. Ya está descargando el paquete de archivos que vas a necesitar para poder cambiar el idioma. Vamos a hacer una pausa aquí y cuando ya descargue vamos a seguir el video. Bueno chicos, ya ha cargado todo. Tenemos que instalar la actualización. Vieron que ya terminó el primer proceso de descargado. Bueno, finalmente ya se completó la actualización y ahora lo que vamos a hacer es ir al juego y ver si simplemente tenemos los idiomas que nosotros descargamos. Bien, ya tenemos ahora opciones de idioma. Como pueden ver, me sale español y antes me salía México. Vamos a ir a español y ahora vamos simplemente a ir a las opciones de juego y ver si tenemos para poder cambiar el idioma. Así que simplemente vamos a cargar el archivo de configuración y bien, vamos de nuevo a personalizar, vamos a ajustes, vamos a ajustes del juego, vamos a la parte de audio con RT, vamos cambiando y con RB vamos a sonido de los partidos y como pueden ver el idioma de los comentarios ahora es español, no es español México. Y podemos probarlo, podemos ir a un partido común rápido para verificar que efectivamente sí nos cambió el idioma del juego. Así que vamos a hacer un partido rápido para que veas que sí cambió el idioma y vamos a escuchar en qué idioma sale. Sean bienvenidos al Rein Energy Stadium. Y como pueden ver, tenemos los comentarios de Manolo Lama y Paco González. Antes teníamos lo de Palomo y Kempes. Y básicamente así se cambian los idiomas, ¿no? Y bien chicos, de esa manera cambiamos los idiomas. Recuerden que si ustedes van a esa parte donde dice propiedades en Origin y no les salen todos los idiomas que a mí me salen, eso puede ser porque, bueno, depende de dónde lo han comprado, en la región, si es una página o no. En mi caso es porque tengo EA Play y bueno, me da todas esas variantes de idiomas, pero también puede variar, les pueden salir menos y depende de la región donde hayan comprado el juego. Espero que hayan disfrutado
resultado de nuestro primer tutorial de FIFA 22 para cambiar el idioma. Eso ha sido todo. Si te sirvió, ayúdame con un like, suscríbete al canal y como siempre les digo, nos estamos viendo en el próximo video de FIFA Fans TV. Hasta la próxima, gente. Chau chau.